Hermanos, buenas tardes. Qué bendición, qué gusto poderles saludar, poderles ver una vez más a través de este medio. Es Viernes Santo, se le llama así. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo no murió un viernes, ya lo hemos hablado en estudio, tampoco un jueves, Él murió, dice que el miércoles, ¿verdad? Para hacer esas 72 horas. Y considerando, hermanos, que nuestros días o el calendario gregoriano no se ajusta al calendario judío. Pero bueno, no vamos a entrar en detalles porque vamos a entrar en divisiones. Lo que importa es que nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz a pagar el precio por nuestros pecados. Lo que importa es que Jesucristo, hermanos, nos redimió con nuestro Padre Celestial, y eso es lo que nosotros estamos recordando, es lo que nosotros estamos agradecidos con nuestro Padre Celestial, porque llegó el cumplimiento y usted y yo hemos sido alcanzados por esa promesa de ser, hermanos, lavados, perdonados, limpiados, y nos ha hecho un llamado a ser la esposa de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, hermanos, vamos a hablar un poco acerca de las 7 frases que Jesucristo, nuestro Señor, dijo en la cruz del Calvario. Y mencionar, hermanos, algunas de las cosas importantes que también la Escritura menciona que hubo, por ejemplo, tinieblas en el tiempo de la Pascua, tinieblas mientras nuestro Señor Jesucristo estuvo en la cruz del Calvario, tinieblas en la tumba, hermanos, y tinieblas en la resurrección. Es un estudio que en su oportunidad vamos a estudiarlo, a verlo con detalles, pero vamos a las 7 frases. Vamos primero, hermanos, a hacer una oración en esta tarde. Vamos a pedirle a Dios que bendiga su palabra en nuestros corazones, y que a medida que nosotros escuchemos la palabra también podamos encontrar la luz que Dios quiere darnos para poder poner en práctica. Y antes de orar, yo quiero decirle que hemos estado orando por usted. Hemos estado pidiendo a Dios por usted. Yo espero que usted esté unido a este tiempo de oración, hermanos, de 40 días de ayuno, 10 minutos de oración a las 10 de la noche, todos juntos como familia. No necesariamente tiene que orar 10 minutos nada más. Usted ore más tiempo que quiera, pero sabemos que en la familia hay quienes todavía no tienen mucha comunión con Dios, y 10 minutos puede estar bien. Sin embargo, los que ya tienen más tiempo, pues sí, buscarlo al Señor en intercesión, en clamor, en súplica, en ruego, porque es importante buscar su rostro. No tengamos miedo en estos tiempos, tengamos fe en Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, y tengamos la confianza de que Dios no va a permitir más de lo que Él no quiera. Si el tiempo para morir no ha llegado, hermano, no vamos a morir. Y si el tiempo para morir ha llegado, pues simplemente nos iremos. No necesitamos ser de la tercera edad o estar enfermos. La muerte no distingue edad, ni sexo, ni posición social. Llega sobre adultos, jóvenes, niños, ricos y pobres, hombres y mujeres. Pero lo más importante es que usted y yo estemos preparados. Si el Señor nos llamara a cuentas el día de hoy, ¿a dónde iríamos? Y quizá vale la pena que usted pueda responderse y preguntarle a la familia: hijo, hija, papá, si Dios te llamara a cuentas hoy, ¿dónde irías? Y quizás es una oportunidad muy grande para dar el mensaje de salvación con quienes nos relacionamos. A veces es difícil. Pídale a Dios sabiduría, sea prudente, y que Dios le guíe en estos días. Bueno, vamos a orar por la palabra. Amado Señor, hoy venimos a ti, Padre, para rogarte por la palabra que tú tienes para nosotros hoy. Gracias por tu muerte en la cruz del Calvario. Gracias, Señor Dios, por el amor que tienes. Permite que nosotros cada día permitamos que tú cultives tu amor en nuestro corazón y podamos amarte, Señor, y buscarte con todo nuestro corazón.
Permite, Señor, que podamos amarte con todo lo que entendemos, todo el entendimiento, Señor, con toda la mente y también con todas nuestras fuerzas. Porque tú quieres, Señor, un amor completo, un amor genuino, Señor, total. Padre, ayúdanos a amarte así como tú nos has amado. Te damos la gloria, bendice la palabra en nuestros corazones, quita cualquier distracción en el nombre de Jesús y te rogamos que tu presencia descienda ahí donde están mis hermanos, porque donde están 2 o 3 congregados, tú estás ahí y tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir por varias citas, hermanos, en esta tarde. Vamos a estar navegando por los evangelios, así es que le pido que tenga su Biblia a la mano, la pueda abrir, hermanos, y no se conforme nada más. Pues hoy el pastor no me está viendo si estoy abriendo la Biblia o no. Lo importante es que usted pueda ver la palabra de Dios ahí, hermanos, en su casa y enseñar a su familia, hermanos, el buscar pues la palabra. Vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículos 17 y 18. Vamos a estar viendo las 7 frases de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Algunos dicen que son las 7 palabras, pero bueno, desde mi punto de vista no fueron nada más palabras, fueron frases. Y es lo que vamos hoy a estar viendo, ¿sí? Entonces está registrado a través de los 4 evangelios. San Juan, capítulo 19, versículos 17 y 18. Y encontramos la primera frase, que es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la primera frase. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y hermanos, dijimos que el Evangelio de San Juan 19, versículos 17 y 18. Y la palabra de Dios dice así: y llevando su cruz salió al lugar que se dice de la calavera, y en hebreo Gólgota, donde le crucificaron. ¿Estoy bien? Sí, donde le crucificaron, y con él otros 2, uno a cada lado y Jesús en medio. Eso dice la palabra de Dios en esta parte de la escritura, ¿sí? Y Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, es Lucas 23:34. Lucas 23:34, había dicho Juan 17, pero estamos ahorita, hay una razón por la que yo leí eso, pero vamos a Lucas 23:34. Y la palabra de Dios dice: y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestidos, echaron suertes. Encontramos que si Jesús no hubiera exclamado esta palabra a su Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Encontramos, hermanos, que el Señor, como un abogado, como el intercesor, hermanos, Él clama a su Padre que perdonara a las criaturas, que perdonara a la creación, hermanos, porque no sabía la creación que estaba crucificando a su Creador. Por eso el Hijo, la primera frase fue: Padre, perdónalos, perdónalos, perdónalos. Y encontramos, hermanos, que la naturaleza de nuestro Señor, nuestro Dios, también es perdonador. Es perdonador, hermanos, para todos los que le invocan, dice la palabra. Y hermanos, quisiera hacer un poquito un recuento de esto que nuestro Señor padeció. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo tiene su entrada triunfal, lo que le llaman el Domingo de Ramos. Ya mencionábamos, hermanos, que Él fue al templo después de que entró en la entrada triunfal. Él fue al templo y echó fuera a los cambistas, se fue a poner orden en su casa, hermanos. También fue a sanar a los enfermos y ciegos que lo esperaban ahí, hermanos. Y dice la Escritura que se fue, hermanos, a Betania. Vemos la maldición de la higuera y detalles. Y después fue a este tiempo de la Pascua, hermanos, y
Posteriormente encontramos que Él fue aprendido en el huerto del Getsemaní. Sabemos que el Señor Jesucristo fue aprendido en el huerto del Getsemaní y fue, después de ser aprendido, acuérdense que fue traicionado por Judas Iscariote. Judas Iscariote tuvo la experiencia porque nuestro Señor Jesucristo había terminado de orar en el Getsemaní, donde dice la Escritura que brotó sangre de sus poros, y Judas Iscariote tuvo la experiencia de tener contacto con la sangre de nuestro Señor Jesucristo para que Él pudiera arrepentirse. Jesús le dijo: con un beso entregas al Maestro. Y encontramos entonces en la palabra de Dios, hermanos, que una vez que fue aprendido, hermanos, dice que Jesús fue llevado a la casa del sacerdote, donde lo hirieron, donde lo golpearon, donde le arrancaron la barba, hermanos, donde le desnudaron y le pusieron ropas y se burlaban de él. Y alguien llegaba y le pegaba y le decía: ¿quién te pegó? Realmente lo que nuestro Señor padeció, hermanos, yo creo que ni siquiera logramos comprender o imaginar. Hay ciertas cosas que podemos ver a través de imágenes. Por cierto, hay un video puesto en nuestro canal allá en Facebook, pero que pues completamente no ilustra, pero nos ayuda a entender un poco, hermanos, de lo que nuestro Señor padeció. Y dice que todos estos golpes, esta burla, este escarnio de principio sucedió en la casa de Caifás, hermanos. Y Caifás sabía quién era Jesús. El sumo sacerdote, hermanos, él pues tuvieron, ¿verdad?, el Urim y el Tumín, y ellos sabían que nuestro Señor Jesucristo pues era el Mesías. Incluso Caifás había dicho en Juan 18:13, había dicho que era necesario que muriese un hombre por el pueblo. Así es que, hermanos, nuestro Señor Jesucristo no solamente fue aprendido, inmediatamente fue puesto a la cruz, no. Pasó y vivió horas de sufrimiento, hermanos. Pasó y vivió horas de burla, de escarnio, hermanos, de la humanidad. Y mire lo sorprendente que nosotros encontramos: es que mucha gente estaba con Jesucristo, mucha gente lo seguía, mucha gente estaba por los milagros, hermanos. Pero en los tiempos difíciles, en los tiempos que Jesús fue aprendido, encontramos que huyeron. Lo dejaron solo. Incluso los mismos apóstoles lo abandonaron. La Biblia, por ejemplo, menciona de un hombre que estaba ahí, un joven también que huyó, que prefirió huir, hermanos, en lugar de aferrarse al lino fino. En estos tiempos, mis hermanos, nosotros también debemos de aferrarnos a Dios. Sabemos que la resurrección no vendrá si primero no viene la crucifixión, que el arrebatamiento no vendrá, hermanos, si primero no viene el tiempo de aflicción. Entonces, hermanos, si lo que estemos nosotros viviendo en estos días, no importa, es necesario que esto venga, pero nuestra redención se acerca, el tiempo se acaba. Lo importante es que usted y yo estemos preparados. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces nuestro Señor Jesucristo en la cruz comienza con esta frase: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y es sorprendente, mis hermanos, cómo la creación completa, no solamente el ser humano se voltea hacia su creador, sino también el reino mineral da los clavos para crucificar, hermanos, a nuestro Señor. El reino vegetal da la madera, hermanos, y encontramos que pues la creación se volteó contra su creador. Creo que nosotros debiésemos tener una conciencia muy grande, muy clara, hermanos, de poder decirle a Dios: ayúdame a tener gratitud, ayúdame a tener, Señor, ese anhelo, ese deseo, a no avergonzarme de ti, porque lo que tú padeciste no se compara, Señor, con lo que de alguna manera uno pueda padecer. Encontramos la primera frase. La segunda, hermanos, es: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vamos a Lucas 23:43, hermanos. Lucas 23:43. Y dice la palabra de Dios, hermanos, en estos versículos: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo
que hoy estarás conmigo en el paraíso. Quisiera regresar, porque esa fue la segunda frase, pero regresar al contexto. Y dice la palabra de Dios, hermanos, en el versículo 38 de este mismo capítulo: y había también sobre él un título escrito con letras griegas y latinas y hebraicas: este es el Rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el uno, reprendióle diciendo: ¿ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación? Y nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bien, hermanos, es de saber que nuestro Señor Jesucristo no solamente fue crucificado, hermanos, con dos personas más, porque hay una diferencia, hermanos, para la palabra malhechor y para la palabra ladrón en hebreo y en griego. Eso indica, hermanos, que no solamente fueron dos personas, sino fueron cuatro personas las que fueron crucificadas al lado de nuestro Señor Jesucristo. Y se puede, hermanos, explicar con Biblia todos estos detalles que hoy estamos mencionando, pero el tema es las frases de nuestro Señor Jesucristo que dijo en la cruz del Calvario. Entonces encontramos que estaba uno injuriándole, estaba uno reclamándole, estaba uno diciéndole, hermanos, pero hay alguien, un malhechor al lado, crucificado al lado de Jesús, que incluso a lo mejor minutos antes de su muerte es capaz de levantarse y defender la verdad y defender a Jesús en la cruz del Calvario. Encontramos, hermanos, que estos ladrones, hermanos, maldecían, blasfemaban, se burlaban, pero hubo uno que dijo, y vean lo que dice el versículo 42, dice: acuérdate de mí cuando estuvieres en tu reino. La pregunta es: ¿cómo supo este malhechor que nuestro Señor Jesucristo iba para ese reino? Otra parte de la escritura le dice: Señor, acuérdate de mí. Y la palabra Señor significa Adonai, significa amo, significa dueño. Y le estaba diciendo: mi Señor, mi dueño, mi amo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Este malhechor se levantó por Jesús, hermanos, y él dijo: nosotros merecemos la muerte, nosotros merecemos el sufrimiento, nosotros estamos recibiendo lo que nuestros hechos o la consecuencia de nuestros hechos. Pero este hombre nada malo ha hecho. ¿Cómo lo supo el malhechor? ¿Cómo lo supo que quien crucificaban junto a ellos, al que todo el mundo gritó y dijo: crucifíquenle y que su sangre caiga sobre vosotros y sobre nuestros hijos? ¿Cómo supo este malhechor, hermanos, que él no había hecho ningún daño, hermanos? Y él lo supo por la gloria que salía de él. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando alguien se ha deleitado en la gloria de gratitud, bendito sea el Señor, la gente se vuelve leal y agradecido. Y encontramos, hermanos, que había una gloria sobre nuestro Señor Jesucristo. El malhechor, a pesar de su condición, supo darse cuenta. Hermanos, en estos días usted puede llegar a pensar o tener familiares que dicen: es tan pecador. Yo quiero decirle que ellos pueden ver a Jesús también. Ellos pueden tener un contacto con nuestro Señor Jesucristo, pueden tener una experiencia, así como este hombre, hermano, que estaba crucificado al lado de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo sabía este malhechor que él iba a su reino? Porque le dice en el versículo 42: acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. ¿Cómo supo que nuestro Señor iba a un reino? Hermanos, sin duda esa gloria de gratitud se lo había revelado, hermanos. Es una gloria de enseñanza. En el hebreo es la gloria Sahar.
Es una gloria de gratitud que enseña, y aquí hay un principio. Cuando tenemos gratitud por lo que Dios nos ha dado, cuando tenemos gratitud por lo que hemos recibido, quizá no lo entendemos, pero hay gratitud ahí. Entonces el Señor viene con una nueva gloria, con una nueva gratitud, hermanos, y trae revelación a tu vida, porque eres agradecido y eres fiel en lo poco. Santo es el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Así es que, hermanos, nuestro Señor Jesucristo estaba agradecido por estar en la cruz, y esa gloria tocó el corazón, tocó la vida de este hombre, hermanos. Y encontramos entonces que hubo un malhechor, faltando quizá minutos para que muriera. Tiene un encuentro con nuestro Salvador, con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tuvo que hacer el malhechor? Porque aquí hay algo importante, hermano. Ya condenado, esperando solo la muerte. Pero ¿qué tuvo que hacer este malhechor para arrancar esas palabras de Jesús que mencionamos hace un momento? Dice el versículo 40, y respondiendo el otro, reprendióle diciendo: ¿ni aún tú temes a Dios, estando en la misma condenación? Y nosotros, a la verdad, justamente padecemos lo que recibimos, lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. ¿Qué hizo, hermanos? Reconoció su condición, reconoció: somos pecadores, merecemos este castigo, nuestros hechos, pues es lo que hicimos, merecemos la muerte, la condenación, el infierno. Pero veamos que hizo dos cosas este malhechor para que se fuera al reino de Dios. Uno, reconocer delante de Jesucristo sus pecados, obviamente confesarlos. Y el segundo fue pedir, porque en el versículo 42 dice: y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. ¿Qué hizo? Pedir. La salvación también es un regalo que Dios nos da. Pero hay dos requisitos para ser salvos: fe y arrepentimiento. Aprovechémoslo en estos días, mis hermanos. Y continuemos pues con las frases, pero son 7, yo espero terminarlas. Entonces encontramos la tercera frase que Jesús dice en la cruz, y fue: mujer, he ahí tu hijo. Esa es la tercera frase: mujer, he ahí tu hijo. Y está en el Evangelio de Juan, capítulo 19. Juan, capítulo 19, versículos 26. Y dice la palabra de Dios. Voy a leer desde el 25 por el contexto. Pero dice: y estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y como vio Jesús a la madre y al discípulo que él amaba, que estaba presente, dice a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dice al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió consigo. Aquí encontramos algo muy interesante, hermano. A Dios le importa la familia. A Dios le interesa, hermanos, los padres. A Jesucristo le interesó su madre natural, hermanos. Y él, sabiendo, hermanos, que el tiempo estaba cerca, hermanos, él se ocupó de su madre en la cruz para dársela o para encargársela, hermanos, a su discípulo amado, al más joven, llamado Juan. Creo que en estos días también el Señor nos ha hablado y nos ha hecho ver
de que aparte de Dios como el primero y más importante en nuestras vidas, hermanos, también debe de importarnos nuestra familia. Debe de importarnos nuestros padres, debe de importarnos, hermanos, pues mire, honrarlos es un mandamiento que nosotros debemos de hacer. Así es que, hermanos, no importan las circunstancias, no importan las cuarentenas, no importan las situaciones que estemos viviendo, no debemos de desobligarnos de nuestra familia. Yo sé que como varón, como padre de hogar, tenemos una carga y una responsabilidad, pero acuérdese, Dios no nos da más carga de la que no podamos llevar. Si Dios está permitiendo esto, también nos dará la salida, también nos dará la fortaleza, hermano. Y creo que también como varones es el mejor tiempo de doblar nuestras rodillas y clamarle al dueño, hermanos, del cielo y la tierra, y poderle decir: Señor, si tú cuidas de las aves, si tú alimentas las aves, también vas a alimentarnos a nosotros en este tiempo. Tengamos fe. Pero me llama la atención cómo nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no se desobliga de su mamá en lo natural. Y mire, quizá aquí hay una pregunta: ¿qué puedo hacer para mostrar mi amor a la familia? Y note, mi hermano, que hay dos tipos de familia: la familia natural y la familia espiritual. Y encontramos entonces, hermanos, que nuestro Señor, estando en la cruz, dice: mujer, he ahí tu hijo. Santo es el nombre de Jesús. Amén. Vamos a la cita, mis hermanos, de esta parte donde dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso es lo que dice que es la frase, pero hace un momento vamos a explicarlo porque dice que realmente dice la Escritura. Hay una situación de traducción aquí, así es que vamos a Marcos 15:34. Marcos 15:34. La palabra de Dios dice: y a la hora de nona, exclamó Jesús a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que declarado quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso dice la palabra de Dios. Pero si me permiten hacer un paréntesis, mis hermanos, encontramos que esto es una cuestión de traducción, porque para empezar, el Padre es omnipresente, su presencia está en toda la tierra. Y algo tan especial como su Hijo, hermano, Él no lo desamparó en la cruz, Él nunca lo abandonó en la cruz del Calvario. Hay quienes han dicho que Jesucristo, que el Padre se volteó y Jesús sintió el abandono del Padre. No es verdad. Encontramos que una versión hebrea dice: Dios mío, para esto he sido apartado. Otra versión dice: Dios mío, para esto me has separado. Y encontramos que nuestro Padre Celestial nunca abandonó a su Hijo. Él, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, cuando expresó eso, Él dijo: Dios mío, para esto he sido separado, para esto he sido apartado. El tiempo de ir a la cruz ha llegado. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Porque Jesucristo fue la entrega perfecta a su Padre, fue una entrega completa, fue la más pura, limpia, la voluntad de su Padre. Pero encontramos aquí en la palabra de Dios que menciona: y a la hora de nona exclamó Jesús. Aquí hay algo interesante, por algo son estos comentarios, mis hermanos, estos puntos importantes. Encontramos, hermanos, que desde la hora sexta el sol empezó a enlutarse. Y encontramos aquí en la Escritura, hermanos, y Dios permitió que el sol se oscureciera, hermanos, desde la hora sexta hasta la hora novena. Encontramos que hubo 3 horas de oscuridad, hermanos, porque la creación estaba glorificando a Jesús, dándole honor, dándole gloria, porque el Hijo de Dios había sido sometido a semejante vergüenza, hermanos, de ser sido crucificado, de haber sido crucificado en la cruz del Calvario. Y fue entonces, hermanos, que el velo del templo se rasgó en dos.
Fue precisamente en esa parte, hermanos, que encontramos que en la hora sexta, Mateo 27:51, nada más para mencionar, ahí hay una balanza y encontramos que de un lado de la balanza encontramos que el velo se rasgó verticalmente. Mateo 27:51, glorificado sea el nombre de Jesús y bendiga al Señor ahí en su hogar. Dice, y he aquí, el velo del templo se rompió en dos, de alto a bajo, y la tierra tembló y las piedras se hendieron. Encontramos, hermanos, que ahí el velo del templo se rasga de arriba abajo. Y quiero mencionarle del otro lado de la balanza, encontramos que el velo se rasga, dice, o se rompió por medio. Y vamos a Lucas 23:45. Lucas 23:45. Y la palabra de Dios dice: y cuando era como la hora de sexta, fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona. Eso indica que hubo ¿cuántas horas de oscuridad? Hubo 3 horas. Encontramos aquí en la palabra de Dios, ¿sí? Y hermanos, eso lo leímos en Lucas 23:45. Perdón, Lucas 23, sí. Y seguimos, hermanos, en el versículo 45, dice, y el sol se oscureció y el velo del templo se rompió por medio. El velo del templo se rompió por medio. Entonces, hermanos, si el velo del templo se rompió, la gloria que estaba ahí fue sobre el cuerpo de Jesús, porque hay un principio que las cosas no pueden, más bien la sangre, por ejemplo, tenía que ser cubierta. Un cuerpo no puede estar desnudo, debía de ser cubierto. Encontramos en el huerto del Edén, cuando el hombre pecó, perdió su gloria, el Señor tuvo que a hacer un sacrificio y vestirlo de pieles, con túnicas de pieles. Y encontramos que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, había sido desnudado en la cruz, pero la gloria que estaba en el templo salió y fue a posar sobre el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. El Padre, hermanos, nunca abandonó al Hijo, siempre estuvo al cuidado de su Hijo. Bendito y glorificado sea el nombre del Señor. Y Él también está al cuidado de nosotros como sus hijos. Él tiene cuidado de nosotros. Él ha prometido no dejarnos y no abandonarnos. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a la quinta frase. La quinta frase fue: tengo sed, o sed tengo. Juan capítulo 19, versículo 28. Y la palabra de Dios dice así: después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas eran ya cumplidas, para que la escritura se cumpliese, dijo: sed tengo. Eso dice la palabra de Dios, hermanos. Y encontramos lo que sucede en el versículo 29, y estaba allí un vaso lleno de vinagre. Entonces ellos hinchieron una esponja de vinagre y rodeada a hisopo se la llegaron a la boca. Y como Jesús tomó el vinagre, dijo: consumado es. Ahí está otra frase, ¿verdad? No nos vamos a la frase del 30, que es consumado es, porque es la siguiente, pero la quinta es: sed tengo. Encontramos, hermanos, que algunos historiadores mencionan que los soldados traían vinagre como, pues, considerando como una especie de un vino barato, hermanos, y que ellos bebían mientras esperaban que la persona que era crucificada muriera. Sabemos que esto va más allá, más profundo, hermanos. Sin embargo, fue la quinta frase que nuestro Señor dijo, hermanos, en la palabra de Dios, cuando Él expresa en la cruz del Calvario: sed tengo. La sexta frase es: consumado es. Y es lo que acabamos de leer en Juan 19:30, y dice: y como Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, dio el Espíritu. Bueno, encontramos aquí, hermanos, que el Señor da, ya una vez que había pagado, que había redimido, cuando dijo: ya ha sido cumplido todo, Él dijo: consumado es. Sus 3 años y medio, hermano, de ministerio,
se consumarían en la cruz del Calvario. El pecado había mantenido dominio sobre el hombre. El pecado había separado al hombre pecador de Dios, hermanos. Pero solo mediante el sacrificio, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, Él pudo expresar y decir consumado es decir, la deuda ha sido pagado, todo ya fue pagado. Entonces el hombre puede ahora acercarse a Dios. Esa palabra en griego es la palabra tetelestai, y significa está terminado. Significa la deuda está totalmente pagada, se terminó la labor, y significa el resultado es permanente. Eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo en la cruz con esa palabra consumado es. Es decir, la deuda del hombre está completamente pagada y es permanente, no es temporal, es eterno, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y encontramos, hermanos, que la muerte de nuestro Señor Jesucristo pagó todo, hermanos. Su muerte es suficiente para cancelar toda deuda. El precio que Jesucristo pagó con su sangre en la cruz fue para comprar nuestra vida y darnos vida, y vida en abundancia. Bendito sea el nombre del Señor. Es suficiente para perdonar nuestros pecados. Por eso, hermanos, si usted ya le dio su vida a Jesucristo, es usted un hijo de Dios, es usted bienaventurado. Pero si a usted todavía no le ha dado su vida a Jesucristo, no se ha arrepentido, yo quiero decirle que hay una buena noticia. Cuando Jesucristo murió en la cruz, Él dijo consumado es, consumado es. Él ya pagó el precio, mis hermanos. Muchas veces, hermanos, uno cree que sus pecados son tan grandes, la culpa es grande que uno lleva y que no hay poder alguno que nos pueda perdonar. Hermano, este significado en griego, tetelestai, está diciendo está terminado. La deuda está totalmente pagada. Se terminó la labor y el resultado es permanente. Bendito sea el nombre de Jesús. Puede bendecir y alabar el nombre del Señor. Y la otra frase es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo nos ama, pero sabemos que Él encomendó su espíritu al Padre como toda persona, porque Él murió como un hombre pecador. Y vamos al Evangelio, hermanos, de Lucas 23:46. Lucas capítulo 23, versículo 46. Y dice la palabra: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Encontramos entonces, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz como un hombre pecador. Y sabemos por lo que la Escritura menciona que el hombre pecador, hermanos, pues el cuerpo va a la tumba, el alma en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo era llevado al seno de Abraham, al paraíso, ¿verdad? Así se le llama, o la cautividad, que es el mismo lugar, y el espíritu va a Dios quien lo dio, dice el libro de Eclesiastés. Entonces nuestro Señor Jesucristo encomendó su espíritu al Padre, porque el Padre dio el espíritu, Él es quien recoge la vida. Entonces, por eso Él dijo en la cruz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Bendito sea el nombre de Jesús. Así es que, hermanos, encontramos que nuestro Señor Jesucristo se encomienda a nuestro Padre Celestial. Si Él, siendo el Hijo de Dios, se encomendaba al Padre, ¿por qué usted y yo no vamos a encomendarnos al Padre todos los días? Mire, en las manos de Dios todo está seguro. Por eso el apóstol Pablo pudo decir: ¿quién nos podrá apartar del amor de Dios? Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir,
ni principados, ni potestades, ni la muerte, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El Hijo confió en su Padre hasta el final, sabiendo que su Padre cumpliría la promesa de levantarlo al tercer día de entre los muertos. Hermanos, si nuestro Padre Celestial ha prometido estar con nosotros, créale a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y encomiende su vida a Dios, encomiende su familia a Dios, encomiende también su trabajo al Señor, encomiende todo lo que somos a Dios, hermanos, y Él se encargará de nosotros, hermanos. Acuérdese, tengamos fe, son tiempos de confianza en el Señor. Yo espero que este mensaje lo ancle al Señor, lo mantenga más cerca, hermanos, sabiendo que nuestra redención está cerca. Hermanos, que Dios les bendiga mucho. Antes de orar, quiero dar un anuncio y después, hermanos, estaremos orando, dando gracias a Dios por estas 7 frases de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Pero recordarles nada más que el domingo tenemos nuestra transmisión del culto de resurrección a las 6 de la mañana. Ahora usted ya no va a tener que trasladarse. Ahora usted va a tener que preparar en su casa, en su hogar, hermanos, a su familia y prepararse para celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La muerte no pudo detener a Jesucristo, hermanos, en la tumba. No había corrupción en nuestro Señor Jesucristo. No hubo nadie, no hubo poder alguno que lo detuviera. Por eso Jesucristo se levantó de los muertos y usted y yo vamos a celebrar la victoria, hermanos, sobre la muerte y el infierno que Jesucristo tuvo, por el cual también nosotros tenemos entrada a la morada eterna. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a orar pues por este mensaje. Amado Señor, mira nuestro corazón. Y tú hoy nos recuerdas a través de las frases de nuestro Señor Jesús en la cruz, cómo Él vivió un tiempo de confianza, un tiempo de fe, un tiempo de una completa dependencia hacia el Padre Celestial. No fueron tiempos fáciles, fueron tiempos difíciles, pero vemos el constante gozo de nuestro Señor Jesucristo de ir a la cruz, el gozo en su corazón por cumplir la voluntad del Padre. Y ahora, Dios, yo te ruego que también en nosotros haya gozo por aceptar tu voluntad perfecta y tu plan maestro. Levantamos tu nombre desde nuestros hogares, te bendecimos, Señor, y te damos honor y gloria, Padre. Y permite que en nuestros corazones, Señor, también haya esa expresión de gratitud. También en nuestros corazones haya alabanza. También en nuestro corazón haya adoración. Haya una obediencia activa que traiga gozo, regocijo y victoria, Señor, sobre las circunstancias. Gracias te damos por la palabra. Gracias, Padre, por este tiempo de reflexión. Gracias por este tiempo de Semana Santa. Gracias que debemos de tener siempre presente tu muerte en cada uno de nosotros todos los días para no olvidarnos de compartir el Evangelio. Te agradecemos tu amor en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos. Amén. Que Dios les bendiga. Agradecemos al equipo de medios y vamos a la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre de Jesús. Amén.